El sonido de la porcelana al hacerse añicos silenció todo el restaurante. No era un restaurante cualquiera, era el Gilded Lily, el único lugar de Nueva York donde los multimillonarios cenaban junto a asesinos. Aria, una ayudante de comedor de 22 años invisible para el mundo, se quedó paralizada mientras los fragmentos de un plato de $300 se esparcían sobre los impecables zapatos italianos del hombre más peligroso de la ciudad. Todos los presentes contuvieron la respiración, esperando un disparo. Pero en lugar de eso, Dante Moretti, el capo que controlaba la costa este, se levantó lentamente. No miró el desastre, la miró a ella. Levantó un dedo, señaló su figura temblorosa y dio una orden que cambiaría la historia. Esa chica. A mi coche. Ahora. El Gilded Lily olía a aceite de trufa, dinero viejo y miedo. Era el tipo de establecimiento donde una botella de Chateau Margaux costaba más de lo que Aria Brooks ganaba en 6 meses. Ella se movía bajo la tenue iluminación ámbar como un fantasma. Su uniforme negro era ligeramente demasiado grande para su delgado cuerpo. La cabeza siempre baja. La regla era sencilla. Sé invisible. Si los clientes adinerados no se fijaban en ti, conservabas tu trabajo. Si aquellos hombres con trajes Brioni y bultos bajo las chaquetas no se fijaban en ti, conservabas la vida. Las manos de Aria estaban en carne viva de tanto fregar, pero sostenía la pesada bandeja de platos sucios con una fuerza nacida de la desesperación. Necesitaba aquel turno. Las deudas de juego de su padre no habían muerto con él 3 meses atrás. Habían pasado a ella como una maldición genética. Los prestamistas, concretamente un matón de poca monta llamado Mick la Rata O'Connor, exigían $5,000 para el viernes. Aria tenía $42 en el bolsillo. Más vino, preciosa. La voz sonaba pastosa por el alcohol. Aria se tensó. Era la mesa 4, el señor Sterling. Un gestor de fondos de inversión con manos sudorosas y la convicción de que el personal de servicio también venía incluido en el menú. Buscaré a su camarero, señor. Aria susurró sin apartar la vista del mantel. Extendió la mano hacia el plato vacío de los aperitivos. La mano de Sterling salió disparada y le agarró la muñeca. Su agarre era húmedo y fuerte. No quiero al camarero. Te quiero a ti. Tienes unos ojos bonitos. ¿Por qué los escondes? Por favor, suélteme, dijo Aria mientras el pánico le atravesaba el pecho. Intentó apartarse, pero él tiró de ella con más fuerza. La bandeja que llevaba en la otra mano se inclinó. La gravedad hizo el resto. La pesada fuente de cerámica resbaló, chocó con una copa de cristal y se estrelló contra el suelo. Un estruendo. El sonido fue violento y retumbó contra las paredes de caoba. En un restaurante normal, la gente habría soltado un grito de sorpresa. En el Gilded Lily, la sala quedó inmediata y aterradoramente en silencio. El pianista se detuvo a mitad de una nota. Los fragmentos no se habían limitado a caer al suelo. Habían saltado por todo el pasillo hasta terminar sobre los impecables zapatos de cuero cosidos a mano del hombre sentado en la mesa central. La mesa 1. La mesa a la que nadie se acercaba sin invitación. Allí estaba sentado Dante Moretti. Tenía 32 años, aunque sus ojos parecían haber vivido 1000. Llevaba un traje de 3 piezas color carbón que cubría sus anchos hombros como una armadura. Estaba bebiendo un espresso. Llevaba el cabello oscuro peinado hacia atrás y su rostro era una máscara de aburrida indiferencia. A su lado estaba su consigliere, un hombre llamado Luca, y 2 guardaespaldas que parecían desayunar hormigón. El señor Sterling soltó inmediatamente la muñeca de Aria y palideció. Dios mío, señor Moretti, esta idiota torpe. Mire lo que ha hecho. Sterling se levantó, limpiándose el vino del regazo, desesperado por distanciarse del desastre. Tropezó. Intenté sujetarla. Chica estúpida. ¿Sabes de quién son esos zapatos? Sterling le gritó a Aria, con la voz quebrada.
Arya estaba de rodillas. Sus manos temblaban mientras intentaba recoger los afilados trozos de porcelana. «Lo siento», susurró con lágrimas ardiéndole en los ojos. «Lo siento muchísimo. Sabía que la despedirían. Y peor aún, sabía quién era Dante Moretti, todo el mundo lo sabía. Era el rey de Nueva York. Él no demandaba a la gente, la borraba». Dante dejó lentamente la taza de espresso sobre el platillo. El leve tintineo fue el único sonido de la sala. Miró sus zapatos. Después miró a Sterling, que sudaba de forma abundante. Finalmente su mirada se desplazó hacia Arya. Ella alzó los ojos aterrorizada y se encontró con los suyos. Eran del color del acero frío. Durante un segundo vio algo destellar en ellos. No era ira. Era reconocimiento, sorpresa. Desapareció tan rápido como había aparecido. Dante se levantó. Era alto y dominaba a todos los presentes. Se ajustó los gemelos. «Señor Sterling». La voz de Dante era un barítono bajo, suave como el terciopelo, pero cargado de amenaza. «Señor Moretti, le aseguro que pagaré la limpieza. Haré que despidan inmediatamente a esta chica». Sterling atropellaba las palabras. Dante lo ignoró. Dio un paso hacia adelante y aplastó bajo el tacón un pedazo de porcelana. Se detuvo a pocos centímetros de Arya. Ella se estremeció, esperando una patada, un golpe, cualquier cosa. Pero Dante extendió una mano. Toda la sala contuvo el aliento. Arya miró aquella mano. Era grande, tenía cicatrices en los nubillos, pero estaba perfectamente cuidada. Temblando, colocó su pequeña y callosa mano sobre la de él. Dante la levantó con una fuerza que parecía no requerir ningún esfuerzo. No soltó su mano. Se volvió hacia Luca, su segundo al mando. «Paga la cuenta». «¿Y él?», preguntó Luca señalando a Sterling. Dante miró al gestor de fondos con absoluto desprecio. «Ha tocado lo que es mío. Rómpele los dedos. Asegúrate de que nunca vuelva a negociar una acción». Sterling gritó mientras los guardaespaldas se abalanzaban sobre él. Arya intentó retirar la mano, aterrorizada. «¿Qué quieres decir con que soy tuya? Yo no...» Dante apretó el agarre y la acercó. El aroma de una colonia cara y aceite para armas inundó sus sentidos. Él bajó la mirada hacia ella. Su versión era ilegible, intensa y aterradoramente posesiva. «Tu turno ha terminado, Arya». Usó su nombre aunque ella jamás se lo había dicho. Se volvió hacia su equipo de seguridad y comenzó a llevarla hacia la salida. El gerente del restaurante corrió hacia ellos, balbuceando. «Señor Moretti, ¿hay algún problema?» La chica... Dante se detuvo junto a la puerta. Recorrió la sala con la mirada, asegurándose de que todos lo estuvieran observando. «Esa chica». Su voz llegó hasta el fondo de la cocina. «Se viene conmigo, ahora. Si alguien pregunta a dónde ha ido, díganle que pertenece a la familia Moretti». Antes de que Arya pudiera gritar, la sacaron al aire fresco de la noche y la metieron en el asiento trasero de un Rolls-Royce Phantom blindado que esperaba fuera. La pesada puerta se cerró de golpe, sellando su destino. El interior del Rolls-Royce estaba tan silencioso como una tumba. Los cristales estaban tan oscurecidos que la ciudad exterior no era más que un borrón de luces de neón. Arya permanecía pegada a la puerta de cuero, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Dante estaba al otro lado del amplio asiento trasero leyendo mensajes en una tableta segura. No la había mirado desde que entraron. «¿A dónde me llevas?», preguntó Arya con la voz temblorosa. «No tengo dinero. Si esto es por la deuda de mi padre, prometo que estoy intentando pagarla». Dante tocó la pantalla y bloqueó la tableta. Giró lentamente la cabeza. «Tu padre, Jack Brooks, jugador, borracho, murió debiéndole $60,000 a la mafia irlandesa. Has estado pagando $300 semanales solo para evitar que te rompan las piernas, ¿es correcto?». A Arya se le secó la boca. «¿Cómo sabes eso?».
Sé todo lo que ocurre en mi ciudad, Arya. ¿Vas a hacerme daño? Dante estudió su rostro. Parecía buscar algo, una mentira, una máscara, una intención oculta. Eso depende de cómo respondas a mis preguntas. El coche entró suavemente en el garaje subterráneo de una gigantesca torre de cristal de Manhattan. La torre obsidiana, la fortaleza de Dante. El coche se detuvo y unos guardias armados abrieron la puerta. Camina. Dante la llevó hasta un ascensor privado que requería un escaneo de retina para abrirse. Mientras ascendían 60 pisos, los oídos de Arya se taponaron. Las puertas se abrieron directamente a un ático más grande que toda la casa en la que había crecido. Era una obra maestra de arquitectura moderna. Ventanas desde el suelo hasta el techo con vistas al horizonte. Suelos de mármol negro. Arte moderno que parecía valer millones. Pero para Arya parecía una jaula. Dante arrojó la chaqueta del traje sobre un sofá y se aflojó la corbata. Caminó hasta el bar y sirvió 2 vasos de líquido ámbar. Le ofreció uno. Bebe, te calmará los nervios. No quiero beber, quiero irme a casa, dijo Arya encontrando una pequeña reserva de valor. Dante golpeó el vaso contra la barra. El líquido salpicó por encima del borde. La violencia del gesto hizo que Arya diera un salto hacia atrás. ¿Casa? Dante soltó una risa seca y sin humor. Tú no tienes casa, Arya. Tienes un apartamento lleno de cucarachas en Queens que Mick O'Connor piensa incendiar el viernes si no pagas. Acabo de salvarte la vida. Caminó hacia ella, obligándola a retroceder hasta que las piernas de Arya chocaron contra el borde del sofá de cuero. Cayó sentada. Él se inclinó sobre ella y apoyó las manos en el respaldo del sofá, encerrándola entre sus brazos. Ahora dime la verdad. Dante siseó con el rostro a centímetros del suyo. ¿Quién te envió? Arya parpadeó. La confusión luchaba contra el miedo. ¿Qué? No intentes hacerte pasar por una camarera inocente. Es demasiado conveniente. Dante gruñó. Trabajas en el Gilded Lily, el único territorio neutral de las familias. Accidentalmente provocas una escena junto a mi mesa. Tienes el rostro de un fantasma y llevas eso. Extendió los dedos y rozó su clavícula. Arya se estremeció, pero no intentaba hacerle daño. Dante enganchó un dedo en la fina cadena de plata deslustrada que ella siempre llevaba escondida bajo el uniforme. La sacó. De la cadena colgaba un extraño y pesado anillo. Parecía de hierro, grabado con un lobo que sostenía una rosa entre los dientes. ¿De dónde has sacado esto? La voz de Dante cayó hasta convertirse en un susurro peligroso. Era de mi madre. Arya sujetó el anillo con fuerza. Me lo dio antes de morir. Cuando yo tenía 5 años, es lo único que conservo de ella. Por favor, no me lo quites. Dante miró el anillo y después sus ojos. Parecía conmocionado. Por primera vez, la fría fachada del jefe mafioso se resquebrajó. Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, pasándose una mano por el cabello. Tu madre, murmuró para sí mismo. Jack Brooks no era tu padre biológico, ¿verdad? No lo sé. Nunca hablaba de eso, solo decía que mi madre había sido un error que cometió en Italia. Dante volvió a mirarla. Algo había cambiado en sus ojos. Ya no era sospecha. Era algo intenso, protector y calculador. No vas a volver a Queens, Arya. No puedes retenerme aquí. Eso es secuestro. Llámalo como quieras. Dante caminó hasta un panel de control en la pared. Pulsó un botón y unas gruesas persianas de acero comenzaron a bajar sobre las ventanas, sellando el ático. Ahora mismo eres el cabo suelto más peligroso de toda la ciudad. Si la familia Rossi descubre quién eres realmente, no se limitarán a matarte. Iniciarán una guerra que reducirá Nueva York a cenizas. ¿Quién soy? Susurró Arya, aplastada por el peso de la situación. Dante la miró con expresión sombría.
Eres la llave de la bóveda, Aria, y eres la hija del hombre al que maté hace 10 años. Aria no durmió aquella noche. Permaneció sentada en un rincón de la habitación de invitados, más lujosa que cualquier suite de hotel, abrazada a una almohada. La puerta estaba cerrada desde fuera. El hombre al que maté. Las palabras resonaban una y otra vez en su mente. Dante Moretti. Su captor había asesinado a su padre biológico. Pero ¿quién había sido aquel hombre? ¿Por qué un simple anillo de plata había hecho que el hombre más poderoso de la ciudad pareciera haber visto un fantasma? La mañana llegó con un suave sonido en la puerta. La cerradura se abrió. Entró una mujer con un impecable traje gris empujando un carrito. Buenos días, señorita Brooks. El señor Moretti ha solicitado su presencia en el desayuno. Le he traído ropa limpia. Su uniforme ha sido incinerado. Aria observó las prendas. Una blusa de seda blanca, pantalones negros hechos a medida. Zapatos que parecían absurdamente caros. Se cambió rápidamente, comprendiendo que no tenía elección. Tendría que seguirles el juego hasta encontrar una forma de escapar. Siguió a la mujer hasta la terraza. Dante estaba sentado ante una mesa de cristal tomando café. La vista de Central Park era impresionante. Aria solo veía la caída. «Siéntate», dijo Dante sin levantar la vista del periódico. Aria se sentó. «Quiero respuestas, Dante. Me sueltas una bomba como esa y después me encierras en una habitación». Dante dobló el periódico. Parecía cansado. «Tienes el temperamento de tu madre, lo recuerdo. ¿La conociste?» «Brevemente. Hace años. Antes de que huyera a Estados Unidos con un jugador para esconderte». Dante bebió un sorbo de café. «El anillo que llevas tiene el escudo de la familia Valentinetti, los antiguos reyes de Sicilia». Aria soltó una risa nerviosa. «Soy italiana, sí. Pero, ¿realeza? Estás loco. No eran reyes». Dante la corrigió. «Eran realeza de la mafia». Tu padre era Lorenzo Valentinetti. Era el capo dei capi, el jefe de jefes. Controlaba las rutas comerciales entre Europa y Estados Unidos. Pero tenía una bóveda secreta. Un registro digital y físico que contenía información comprometedora sobre todos los políticos corruptos, jueces y familias rivales del mundo. Vale miles de millones. Es una herramienta de presión capaz de convertirte en intocable. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Cuando Lorenzo murió y yo tomé su territorio, el registro desapareció. Se rumoreaba que había codificado su ubicación mediante una llave biológica. Un escaneo, ADN o... señaló el amillo. Un objeto confiado a su heredero. Aria bajó la mirada hacia el amillo. Solo es un pedazo de metal. Para ti sí. Para la familia Rossi, que actualmente es mi mayor rival, es el arma definitiva. Si Vinny Rossi descubre que existes, te arrancará la piel de los huesos para conseguir ese anillo y la contraseña que solo tú podrías conocer. No conozco ni contraseña. Aria gritó. Puede que no sepas que la conoces. Dante respondió con calma. Podría ser una canción de cuna, una fecha, una frase. De repente el teléfono de Dante vibró. Lo tomó y su rostro se endureció. Tenemos un problema. ¿Qué? Mick la rata, el prestamista al que le debes dinero, Ha estado presumiendo en un bar del Bronx de que tiene poder sobre una chica a la que acaba de recoger Dante Moretti. Está intentando venderle tu información a Vinny Rossi. Dante se levantó y abrochó su chaqueta. Tengo que ocuparme de esto. ¿Vas a matarlo?, preguntó Aria horrorizada. Voy a negociar. Dante comprobó la pistola de su funda de hombro. Quédate aquí. No abras la puerta a nadie excepto a mí o a Luca. Llévame contigo, dijo Aria de repente. Dante se detuvo. De ninguna manera. Él tiene mi documento de identidad, mi certificado de nacimiento, fotos de mi madre. Si entras disparando, podría quemarlo todo. O podría encontrarlo la policía. Dijiste que necesito desaparecer. No puedo desaparecer si toda mi vida está guardada en su archivador.
Dante la observó con un respeto reluctantemente ganado. Eres valiente. Estúpida, pero valiente. Estoy desesperada, lo corrigió ella. Y estoy cansada de tener miedo de hombres como él. Dante lo consideró. Bien, pero te quedas en el coche. Si pones un solo pie sobre la acera, cuando regresemos te encadenaré al radiador. El viaje hasta el Bronx fue tenso. Aria observaba a Dante comprobar su arma. Era un asesino, eso era cierto. Pero extrañamente se sentía más segura dentro de aquel coche blindado junto a él de lo que jamás se había sentido en su apartamento. Se detuvieron ante un bar mugriento llamado Shamrock. «Quédate», ordenó Dante. Bajó del coche seguido por Luca y 2 guardias. Aria observó a través de los cristales tintados, los vio entrar en el bar. Pasaron 5 minutos, después 10. De repente la puerta trasera del bar se abrió de una patada. Nick la rata salió tambaleándose con una bolsa en las manos y corrió hacia el callejón. Estaba escapando. Y llevaba una vieja caja metálica, la caja fuerte de su padre. Aria no pensó. No recordó la advertencia de Dante. Solo vio las fotografías de su madre, su único vínculo con el pasado, alejándose de ella. Abrió la puerta del coche y echó a correr. ¡Eh! Nick gritó al verla. Sacó un cuchillo. «Pequeña bruja, me has echado a los perros encima». El cuchillo brilló bajo la luz del día. Aria estaba a unos 3 metros de él en un callejón sucio. Nick se abalanzó sobre ella. Un disparo. Solo uno. El cuchillo de Nick cayó al suelo. Él gritó y se sujetó la mano convertida ahora en una masa roja. Dante salió tranquilamente por la puerta trasera del bar con la pistola todavía humeante. No miró a Mick, miró a Aria. Sus ojos ardían de furia. Pasó junto al prestamista que gritaba de dolor, agarró a Aria del brazo y la inmovilizó contra la pared de ladrillo del callejón. Su cuerpo duro presionaba contra el de ella. Su rostro estaba a centímetros del suyo. «Te dije que te quedaras en el coche», gruñó. «Tenía mis cosas». Aria jadeaba con el corazón desbocado. Lo tenía controlado. Dante rugió. «¿Quieres morir? Porque plantarte en mitad de un callejón abierto del Bronx es una forma excelente de conseguirlo». «No soy tu prisionera», ella gritó. Dante la miró fijamente. La adrenalina corría por los dos. La tensión cambió. Ya no era solamente ira. Era electricidad. Él miró sus labios y después volvió a sus ojos. «No», susurró con voz áspera. «No eres una prisionera. Eres alguien a quien debo proteger, y me lo estás poniendo muy difícil». De repente unos neumáticos chirriaron al final del callejón. Una furgoneta negra apareció. La puerta lateral se abrió y de su interior surgió el cañón de una metralleta. «¡Al suelo!», gritó Dante. Derribó a Aria y cubrió su cuerpo con el suyo mientras las balas destrozaban la pared de ladrillo sobre sus cabezas. El mundo se convirtió en ruido y violencia. Las ráfagas de la metralleta arrancaron pedazos de ladrillo y cubrieron a Dante y Aria de polvo rojo y escombros. Dante pesaba sobre ella como una roca. Un escudo inmóvil de músculos y ropa cara. Ella sintió que su cuerpo daba una brusca sacudida. Pero él no emitió ningún sonido. «Luca, responde al fuego», Dante rugió por encima del estruendo. Rodó fuera de Aria y sacó su arma en un único movimiento fluido. Luca y el otro guardaespaldas, protegidos tras el Rolls Royce blindado, abrieron fuego con sus pistolas. El callejón se convirtió en una ensordecedora cámara de ecos y disparos. Los neumáticos de la furgoneta chirriaron y el vehículo huyó, dejando en el aire el olor a goma quemada y pólvora. Dante se levantó de inmediato y tiró de Aria. «¿Te han dado? Revísate». Aria se palpó el cuerpo con las manos temblando sin control. «Creo que estoy bien. Me sangra la rodilla». Se la había raspado con fuerza cuando Dante la derribó. «Tenemos que movernos». «Volverán o aparecerá la policía. Ninguna de las dos cosas nos conviene».
La voz de Dante era puro hielo. Había vuelto por completo a su modo de negocios. La empujó al asiento trasero del Rolls Royce, mientras se alejaban a toda velocidad, dejando atrás al gemebundo O'Connor y el caos del Bronx. Arya vio una mancha oscura que se extendía por el hombro izquierdo de la chaqueta gris de Dante. «Te han disparado», susurró. Dante miró su hombro con indiferencia. «Solo me rozó. Entró y salió. Los bastardos me han arruinado un traje de $5,000. Tenemos que ir a un hospital». Dante soltó una risa áspera. «Los hospitales a los que voy no hacen preguntas. Pero no volveremos a la ciudad. El ático está comprometido. Sabían que estábamos en el Bronx». «Eso significa que tengo un infiltrado». Sus ojos resultaban aterradores al decirlo. Un infiltrado dentro de la organización Moretti era una sentencia de muerte esperando ejecutarse. Condujeron durante 2 horas hacia el este de Long Island. El paisaje pasó de decadencia urbana a riqueza perfectamente cuidada. Llegaron a una extensa finca moderna oculta tras altos setos y puertas de hierro, justo frente al océano en Southampton. Era austera, fría y hermosa, igual que su propietario. La casa estaba atendida por una silenciosa pareja de ancianos que ni siquiera parpadeó al ver a un jefe mafioso ensangrentado y a una camarera despeinada. En el dormitorio principal del piso superior, con vistas al agitado Atlántico, Dante finalmente se quitó la chaqueta y la camisa. Arya soltó un grito ahogado. El roce de la bala había abierto un surco horrible en su músculo deltoides y todavía sangraba lentamente. «Hay un botiquín en el baño», dijo Dante mientras se sentaba al borde de la cama, pálido. «Luca está asegurando el perímetro. Tienes que ayudarme». Arya dudó. 1 hora antes había querido huir de él. Ahora sostenía gasas y antiséptico. «No sé cómo hacer esto». «Límpialo, cúbrelo, véndalo. No es neurocirugía, Arya. Solo procura no desmayarte». Las manos de ella temblaban mientras limpiaba la herida. Dante aspiró aire entre los dientes cuando el alcohol tocó la carne abierta. Sus músculos se tensaron bajo los dedos de Arya. Estar tan cerca de él, tocar su piel desnuda, resultaba abrumador. Su cuerpo era un tapiz de cicatrices, heridas de cuchillo, impactos de bala, historias de una vida violenta escritas sobre su piel. «¿Por qué me salvaste en el callejón?», preguntó ella en voz baja mientras terminaba de fijar el vendaje. «Podrías haberte quedado detrás del coche». Dante levantó los ojos. Normalmente eran impenetrables, ahora estaban velados por el dolor y la adrenalina. «No permito que rompan lo que es mío. Estás bajo mi protección, Arya. Hasta que yo diga lo contrario, eres lo más valioso de mi vida». La intensidad de aquellas palabras cortó la respiración de Arya. No era una declaración de amor, era una declaración de propiedad. Pero viniendo de un hombre como Dante Moretti, se parecía aterradoramente a lo mismo. Ahora, Dante se puso en pie haciendo una ligera mueca de dolor. «¿Dónde está la caja?». Arya recuperó la caja metálica de Nick del lugar donde la había dejado caer en la entrada. Se sentaron en el suelo del salón con vasos de whisky muy añejo. Dante disparó contra la cerradura con una pistola con silenciador que sacó de un cajón. Dentro de la caja estaban los tristes restos de la vida de Arya, su certificado de nacimiento, el pasaporte italiano de su madre, fotografías de una mujer sonriente que Arya apenas recordaba, sosteniendo a un bebé, y en el fondo, un viejo diario de cuero. Arya lo abrió. Estaba escrito en italiano. «No puedo leerlo». Dante lo tomó con cuidado, leyó rápidamente las primeras páginas y su ceño se frunció un poco más con cada línea. El silencio se volvió insoportablemente tenso. «¿Qué dice?», exigió Arya. Dante levantó la mirada. La expresión de su rostro le heló la sangre. Era la expresión de alguien que acababa de descubrir una traición profunda. «Es el diario de tu madre».
dijo Dante lentamente. Escribe sobre Lorenzo, sobre cuánto lo amaba, y escribe sobre el motivo por el que huyó. No fue solamente para esconderte de sus enemigos, Aria. Te estaba escondiendo de sus aliados. Giró el libro para mostrarle un pasaje. Señaló un nombre escrito una y otra vez. Salvatore Moretti. Mi padre, susurró Dante. Antes de que yo matara a Lorenzo, mi padre era su subjefe. Según esto, mi padre fue quien informó a los federales sobre las operaciones de Lorenzo años atrás. Preparó su caída para poder hacerse con el control. Tu madre lo descubrió. Sabía que mi padre os mataría a las dos para mantener enterrado el secreto. Las implicaciones golpearon a Aria casi físicamente. La rivalidad entre sus familias no era simplemente un asunto de negocios, era algo mucho más profundo. Tu padre traicionó al mío, dijo Aria con voz vacía. Y después yo maté al tuyo para limpiar el desastre que había causado mi padre. Dante terminó la frase con amargura. La historia entre nosotros está escrita con sangre, Aria. El aire de la mansión junto al mar se volvió asfixiante. Estaban unidos de forma inevitable por un pasado que ninguno de los dos había elegido, encadenados por los pecados de sus padres. Entonces, ¿qué ocurre ahora?, preguntó Aria mientras las lágrimas le quemaban los ojos. Dante levantó una mano hacia su rostro. La dejó suspendida cerca de su mejilla. Después la bajó. Ahora tengo que encontrar a la rata que vendió nuestra ubicación en el Bronx. Y tengo que terminar la guerra que empezó mi padre. Pero primero, terminó su whisky de un solo trago. Primero dormimos. Mañana cazamos. La condujo hasta una habitación de invitados. Comprobó las ventanas, cerró la puerta y sorprendentemente no se marchó. Se sentó en el sillón de un rincón con una pistola sobre el regazo. Duerme, Aria. Yo vigilaré. Ella no creía que pudiera dormir sabiendo que Dante estaba allí observándola. Pero el agotamiento era una droga poderosa. Lo último que vio antes de quedarse dormida fue la silueta del rey de Nueva York, protegiéndola como un dragón custodia su tesoro. Los 2 días siguientes, en la casa segura de los Hampton, fueron un extraño intervalo de paz. El ojo de la tormenta, Dante pasó la mayor parte del tiempo en la terraza, haciendo llamadas cifradas y dando órdenes en italiano que sonaban como truenos lejanos. Luca y otros 4 guardias fuertemente armados patrullaban el perímetro. Aria, confinada dentro de la casa y sus terrenos inmediatos, se sentía como un pájaro valioso encerrado en una jaula dorada. Sin embargo, sus sentimientos hacia su captor se estaban volviendo peligrosamente complicados. Dante era despiadado. Eso era indudable. Había ordenado a Luca romperle los dedos a un jardinero al que sospechaba demasiado hablador en el pueblo. Pero con Aria, sus bordes afilados parecían suavizarse. Insistía en cambiarse él mismo el vendaje, pero permitía que ella le ayudara a ponerse la camisa. Sus ojos seguían cada movimiento de Aria con una intensidad que hacía arder su piel. Durante la cena de la segunda noche, mientras comían filetes poco hechos preparados por el propio Dante, el ambiente cambió. «Tengo que volver a la ciudad esta noche», dijo Dante mientras cortaba la carne con precisión quirúrgica. Aria dejó caer el tenedor. «¿Vas a dejarme aquí?» «Aquí estarás más segura. He localizado al infiltrado. Es un capo de Queens. Tengo que convertirlo personalmente en un ejemplo. Si no lo hago, pareceré débil. Y en esta vida, ser débil significa estar muerto». «¿Cuánto tiempo estarás fuera?» Aria odió el tono de necesidad que escuchó en su propia voz. 24 horas. Luca se queda aquí. Rocco y Vinny, los guardias también. Esta casa es una fortaleza. No salgas, ¿entendido? No soy una niña, Dante. Él dejó de comer y la miró. No. Eres un objetivo. Vinny Rossi sabe que te tengo. Sabe que eres hija de Valentinetti. Destrozará toda la ciudad para encontrarte.
No me pongas a prueba con esto, Aria. Dante se marchó a medianoche. Antes de entrar en el coche, hizo algo que sorprendió a los dos. Le agarró la nuca y la atrajo hacia él para darle un beso abrasador y casi doloroso. Sabía a café y posesión. Quiero encontrarte aquí cuando vuelva. Gruñó contra sus labios. Y después se marchó. Aria se tocó los labios, atónita, mientras veía desaparecer las luces traseras. El día siguiente transcurrió lentamente. El aire estaba cargado de lluvia inminente y ansiedad. Luca comprobaba constantemente los monitores de la sala de seguridad. Alrededor de las 4:30 de la tarde, una furgoneta de reparto se detuvo ante la puerta principal. ¿Esperábamos algo? Aria preguntó a Luca, que estaba en la cocina sirviéndose café. No. Luca frunció el ceño y habló por la radio. Rocco, comprueba la entrada. ¿Quién es? Rocco, el corpulento guardia que patrullaba la zona delantera, caminó hasta el intercomunicador. Aria observaba desde la ventana. Vio a Rocco hablar durante unos instantes. Después, inexplicablemente introdujo el código que abría las enormes puertas de hierro. ¿Qué está haciendo? Luca gritó y golpeó la taza contra la mesa. Rocco, detente, no abras la puerta. Rocco ignoró la radio. La furgoneta entró. Ve a la habitación de seguridad del sótano, ahora. Luca agarró a Aria del brazo y tiró de ella hacia las escaleras. Nunca llegaron. La puerta principal explotó hacia adentro antes de que alcanzaran el pasillo. Rocco estaba allí con una escopeta. Detrás de él había 4 hombres con pasamontañas que Aria no reconocía. «Rocco, ¿qué estás haciendo?» Luca se colocó entre aquellos hombres y Aria mientras sacaba su arma. «Lo siento, Luca». Rocco tenía el rostro completamente inexpresivo. Rossi paga mejor, y no dispara a sus propios hombres por pequeños errores. «¡Pedazo de traidor!», Rocco disparó. La descarga de la escopeta alcanzó a Luca directamente en el pecho. Salió despedido hacia atrás y chocó contra la pared. Se deslizó hasta el suelo dejando una brillante mancha roja. Aria gritó con puro terror. Antes de que pudiera huir, 2 hombres enmascarados la agarraron. Ella luchó. Dio patadas. Mordió. Saboreó cuero y sudor. «Tranquila, princesa», gruñó uno de ellos. «El señor Rossi te quiere entera. No nos obligues a dañar la mercancía». Rocco caminó hasta el cuerpo inmóvil de Luca y escupió sobre él. Después miró a Aria. «Dile a Dante que debería prestar más atención a su propia casa en lugar de perseguir fantasmas». Arrastraron a Aria bajo la lluvia. La lanzaron a la parte trasera de la furgoneta. Le ataron las muñecas con bridas. Mientras el vehículo se alejaba, Aria observó la puerta cerrada de la casa segura. Su mente reproducía una y otra vez la muerte de Luca y comprendió con una claridad nauseabunda que la seguridad que Dante había prometido era una ilusión. Estaba sola y se dirigía directamente al corazón de la oscuridad. La base de operaciones de Vinnie Rossi era una pesadilla construida con hormigón y acero. Una antigua planta procesadora de carne abandonada en lo profundo de una desolada zona industrial del distrito de los Mataderos. Un lugar al que todavía no había llegado la modernización de la ciudad. El aire interior era gélido. Estaba cargado con el olor metálico de sangre antigua, lejía y la dulzura podrida de la descomposición. Aria fue empujada violentamente sobre una silla metálica oxidada en el centro de la inmensa sala de sacrificio. Tenía las muñecas atadas detrás de la espalda con tanta fuerza que las manos ya empezaban a dormírsele. Sobre ella colgaban enormes ganchos de hierro sujetos a cadenas motorizadas. Se balanceaban ligeramente con la corriente como orcas. Aria temblaba. Y no solamente por el frío. Estaba rodeada de sombras. Hombres armados permanecían en el perímetro. Sus rostros estaban ocultos por pasamontañas, mientras la observaban con indiferencia depredadora.
Desde la oscuridad de una pasarela elevada, junto a las oficinas resonaron unos pasos. Lentos, deliberados, pesados. Vinnie Rossi apareció bajo la dura luz de los focos. Era la antítesis de Dante. Si Dante era granito pulido y hielo, Vinnie era grasa y calor. Era más bajo. Una barriga tensaba su barata camisa de seda. Olía intensamente a humo rancio de puro y colonia cara de pésimo gusto. Sus ojos eran piedras negras pulidas. No contenían calidez, ni misericordia, así que Vinnie sonrió con desprecio mientras descendía por las escaleras metálicas. Cada paso resonaba en el espacio vacío. La princesa perdida regresa al barro. Aria Valentinetti. Te pareces muchísimo a tu madre, ¿lo sabías? Aria levantó la barbilla. Su corazón golpeaba las costillas como un pájaro atrapado, pero se negó a encogerse de miedo. Había pasado los últimos 3 días observando cómo Dante Moretti dominaba habitaciones enteras simplemente guardando silencio. Intentó reunir aunque solo fuera una fracción de aquel acero. Mi nombre, dijo con una voz que apenas temblaba, es Aria Brooks. Vinnie soltó una risa húmeda y sibilante que terminó convirtiéndose en tos. Caminó alrededor de la silla. Sus dedos rozaron los hombros de Aria. Ella se estremeció al sentirlo. Brooks. Vinnie se burló. Un apellido de don nadie. Un apellido para personas que friegan suelos. Tú eres alguien, preciosa. Eres la llave del reino. Eres la bóveda viviente de Lorenzo Valentinetti. Se detuvo delante de ella y se inclinó hasta acercar el rostro a pocos centímetros del suyo. Su aliento apestaba. ¿Dónde está el registro, Aria? No sé de qué estás hablando, insistió ella mientras las lágrimas le ardían en los ojos. Dante me habló de él, pero jamás lo he visto. Yo tenía 5 años cuando murió mi padre. No me mientas, Vinnie rugió. Su actitud pasó en un instante de la burla a la violencia. Le dio un revés en la cara. El golpe fue inesperado y provocó una explosión de luz blanca detrás de los ojos de Aria. Su cabeza se giró violentamente. Saboreó el gusto metálico de la sangre donde un diente le había cortado el labio. Lorenzo no habría dejado su legado sin protección. Vinnie le agarró la barbilla y la obligó a mirarlo. Te lo dejó a ti. ¿Qué te dio? ¿Una llave? ¿Una secuencia de números? ¿Una canción infantil? ¿Nada? Aria gritó. Por favor, no lo sé. Los ojos de Vinnie descendieron hasta su mano. Agarró su mano izquierda y le retorció dolorosamente la muñeca para examinar el anillo de plata. El escudo del lobo, todavía cerrado, parecía burlarse de él. Esto, murmuró Vinnie con una obsesión enfermiza en los ojos. Con vosotros siempre se trata del anillo. El sello del viejo rey. ¿Está el código dentro? ¿Está grabado en la banda? Tiró con fuerza del anillo. No se movió. Era como si el metal se hubiera fusionado con la piel. Está atascado, jadeó Aria. Atascado. Vinnie sonrió. Era una expresión aterradora. Metió la mano en el bolsillo y sacó una navaja automática. Con un movimiento de muñeca, la hoja se abrió y brilló bajo las luces industriales. Hay formas de solucionar algo atascado, princesa. Si el anillo no sale del dedo, quitamos el dedo de la mano. Aria observó la hoja. El horror le atenazó el pecho. Dante te matará por esto. Quemará toda esta ciudad para encontrarme. Vinnie soltó una carcajada, pero había un nerviosismo oculto tras ella. Dante está ocupado arreglando un problema en Queens que yo mismo creé. Lo envié a perseguir fantasmas. Para cuando el gran Dante Moretti descubra que su pajarito ha escapado de la jaula, yo tendré el registro. Y tú serás comida para peces en el fondo del Hudson. Al otro lado del río, dentro de un almacén de Queens, el aire estaba en absoluto silencio.
Dante Moretti permanecía de pie sobre el cuerpo destrozado del capo que había revelado la ubicación de la casa segura. El hombre estaba muerto. La justicia había sido ejecutada. Pero Dante no sentía satisfacción, solo un miedo frío y corrosivo en lo más profundo del estómago. El teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con una mano cubierta de sangre. Había recibido un mensaje de un número desconocido. No contenía texto. Solo 2 imágenes. La primera era una fotografía granulada de Luca muerto en el pasillo de la finca de los Hampton. La mandíbula de Dante se tensó. Luca había sido su hermano en todo excepto en la sangre. La segunda fotografía detuvo su corazón. Era Aria. Estaba atada a una silla en un lugar que parecía un matadero. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado. Un fino hilo de sangre le bajaba desde el labio. El sonido que salió de la garganta de Dante no parecía humano. Fue un rugido gutural de furia pura que hizo retroceder a sus propios soldados con auténtico miedo. Dante no era un hombre que perdiera el control. Era el rey de hielo. Pero el hielo acababa de romperse, y debajo había un infierno. ¿Jefe? Su nuevo segundo al mando, un hombre duro llamado Saúl, preguntó con cautela. ¿Qué ocurre? Dante levantó la mirada. En sus ojos ya no había negocios. Ya no había estrategia. Solo asesinato. La tienen. Dante susurró las palabras con una voz que parecía piedra triturándose. Rosy la tiene. Es una trampa, Dante. Capone intentó advertirle mientras miraba su reloj. Rosy quiere que entres allí como un loco. Tendrás 50 hombres esperándote en las pasarelas. Tenemos que planearlo. ¿Planear? Dante lo interrumpió con una voz aterradoramente tranquila. Caminó hasta el maletero de su coche y lo abrió. Dentro había un arsenal de armas de grado militar. Tomó 2 rifles de asalto y lanzó uno a Sal. Llama a todos. Dante comprobó el cargador de una pistola. Soldados, asociados, chicos de la calle, cualquiera que le deba un favor al apellido Moretti. Vamos al distrito de los mataderos. ¿Y cuáles son las órdenes?, preguntó Sal mientras preparaba el rifle. Dante se giró. Su silueta estaba enmarcada por las luces de la ciudad. Tierra arrasada, dijo Dante. Lo quemamos hasta los cimientos. Nadie sale vivo de ese edificio. Excepto la chica. En la planta procesadora de carne el tiempo se agotaba. Vinny mantenía la hoja del cuchillo contra el dedo de Aria, justo por encima del nudillo. Ahora sudaba profusamente. Su paciencia se estaba acabando. Última oportunidad, Aria. ¿Cómo abro el registro? Aria cerró los ojos mientras temblaba sin control. Intentó refugiarse dentro de su propia mente. Encontrar un recuerdo feliz al que aferrarse antes de que empezara el dolor. Pensó en su padre, Lorenzo. Un recuerdo borroso de un hombre grande, con una carcajada poderosa y olor a espresso, haciéndola girar en un jardín de Italia. ¿Qué solía decirle sobre el anillo? El lobo espera. Voy a contar hasta 3. Amenazó Vinny, mientras presionaba la hoja. Apareció una gota de sangre. 1. Aria sollozó. No lo sé. 2. Una explosión. El mundo estalló. Las enormes puertas reforzadas de acero de la entrada no se abrieron. Salieron despedidas de sus bisagras. Una onda de choque de presión y escombros atravesó la inmensa sala. El cuchillo salió despedido de la mano de Vinny. Él tropezó hacia atrás. Una espesa nube de humo gris invadió la entrada y comenzó a girar con las corrientes de aire. Una figura surgió del humo. Dante Moretti entró en la luz. Parecía el ángel de la muerte. No llevaba la chaqueta del traje. Las mangas de su camisa blanca estaban remangadas hasta los codos y dejaban al descubierto unos antebrazos tensos de intención letal. Llevaba un rifle automático en cada mano. Tras él apareció una muralla de sombras, el ejército Moretti, fuertemente armado, moviéndose con precisión militar. Rosy. El rugido de Dante retumbó contra las vigas de acero, más fuerte que la maquinaria,
más fuerte que el pitido en los oídos de Arya. Apártate de ella antes de que te arranque el corazón con una cuchara. Vinny se levantó torpemente del suelo presa del pánico. Comprendió demasiado tarde que no se había limitado a enfurecer a un rival, había despertado a un monstruo. «¡Matadlos! ¡Matadlos a todos!». Vinny gritó a sus hombres ocultos en las pasarelas superiores. El almacén se convirtió en una zona de guerra. Los fogonazos de las armas iluminaron los rincones oscuros del techo. Las balas rebotaron contra el metal, destrozaron hormigón, atravesaron carne. El ruido era ensordecedor, una cacofonía de fuego automático y metal desgarrado. Dante no buscó cobertura, avanzó. Disparó ráfagas cortas y controladas, derribando a los hombres de Rossi de las barandillas superiores. Era una fuerza de la naturaleza. Abría un camino directamente a través del caos hacia el centro de la sala. Sus ojos jamás abandonaron a Arya. Vinny comprendió que sus hombres estaban cayendo demasiado rápido. Actuó desesperadamente. Se lanzó hacia Arya. La agarró del cabello y la levantó violentamente de la silla. Pasó un brazo alrededor de su garganta y pegó el cuerpo de ella al suyo, utilizándola como escudo humano. Recogió el cuchillo del suelo y lo apretó contra su yugular. «¿La quieres, Moretti?», Vinny chilló. Su voz se quebraba de terror mientras Dante acortaba la distancia hasta unos 20 metros. «Ven a buscarla, pero da un solo paso más y pintaré el suelo con su sangre». Dante se detuvo. Dejó caer los rifles vacíos, sus manos quedaron suspendidas cerca de las pistolas de su cintura. Durante un instante, la sala quedó en silencio. Solo permanecían los ecos de los disparos y las respiraciones agitadas. Arya miró a través de la distancia, vio el pecho de Dante subir y bajar, vio la sangre en su camisa, vio el terror absoluto oculto detrás de su furia. Había venido por ella, había incendiado la ciudad por ella. Y en aquel instante, mientras lo miraba, Arya comprendió que ya no podía seguir siendo la damisela que esperaba ser rescatada. El almacén era una caverna de ruido ensordecedor y destellos cegadores. El aire sabía a cobre, pólvora y al hedor agrio del miedo de Vinny Rossi. Arya era arrastrada hacia atrás. Sus talones resbalaban inútilmente sobre el suelo de hormigón cubierto de suciedad. El brazo de Vinny era una prensa alrededor de su garganta y le impedía respirar. Con la otra mano mantenía el borde frío y dentado de la navaja contra la piel suave bajo su mandíbula. «Retrocede. Te juro por Dios, Moretti, que la abriré aquí mismo». Vinny gritó con una voz quebrada por la histeria. Sonaba como una rata acorralada, peligrosa, impredecible. A unos 20 metros, Dante Moretti era una silueta de pura venganza en mitad del caos. Se movía a través de la tormenta de balas con una fluidez aterradora. Había abandonado los rifles de asalto. Ahora llevaba una pistola de gran calibre en cada mano. Y disparaba con una precisión mecánica y rítmica que heló a Arya hasta los huesos. 2 disparos. 2 hombres de Rossi en las pasarelas superiores se desplomaron y cayeron al suelo con golpes nauseabundos. Dante no miró los cuerpos. Tampoco observó las chispas que saltaban de la maquinaria cuando las balas rebotaban a su alrededor. Sus ojos estaban completamente clavados en Arya. Eran pozos de fuego azul y helado. Prometían la muerte a cualquiera que se interpusiera entre él y ella. Pasó por encima de un pistolero moribundo sin reducir el paso. Su rostro era una máscara de furia concentrada. «No tienes ningún lugar al que escapar, Vinny». La voz de Dante atravesó el estruendo con una calma imposible en medio de tanta violencia. No era un grito, era una sentencia. «Suéltala y haré que sea rápido. Sigue sujetándola y conseguiré que tu muerte dure días». «¿Crees que soy idiota?». Vinny chilló y apretó aún más el brazo. Arya jadeó cuando la hoja le abrió la piel. Un hilo cálido de sangre descendió por su cuello. «Ella es mi salida». «Tú la quieres. Suelta las armas. Suéltalas o muere». Para Arya, el tiempo pareció ralentizarse.
El estruendo del tiroteo se convirtió en un zumbido distante dentro de sus oídos. Podía sentir el frenético corazón de Vinnie contra su espalda. Golpeaba como un pájaro encerrado en una jaula. Entonces sintió su propio corazón. Golpeaba sus costillas con fuerza, pesado, pero ya no latía por miedo. Durante toda su vida, Aria había sido invisible. La chica que recogía platos, la hija del deudor, la víctima. Había pasado los últimos 3 días siendo trasladada de una jaula a otra, protegida por hombres, amenazada por hombres, poseída por hombres. Mientras observaba a Dante, aquel hombre poderoso y aterrador que atravesaba el fuego por ella, algo se rompió dentro de Aria. Era como si una cerradura antigua y quebradiza se partiera en lo más profundo de su alma. Recordó el amillo. Un recuerdo repentino y extremadamente vívido de su padre Lorenzo apareció en su mente. No era aquella imagen borrosa con la que había luchado antes. Ahora lo veía con total claridad. Tenía 5 años. Estaba sentada sobre sus rodillas durante una tormenta en Palermo. Él sostenía su mano y recorría con un dedo el lobo grabado en el anillo de plata. El lobo es un cazador, Aria. Su profunda voz resonó dentro del recuerdo. Pero el lobo de este anillo está dormido. Solo despierta cuando la sangre se calienta, cuando el corazón ya no late para huir, sino para luchar, cuando estás preparada para devolver el mordisco. Devolver el mordisco. La visión de Aria se volvió nítida. La chica aterrorizada del Gilded Lily murió en aquel instante, estrangulada por el brazo de Vinnie Rossi. La mujer que ocupó su lugar era hija del capo de Icapi. Sintió que el anillo de plata de su dedo se calentaba de repente. Vibraba contra su piel como si tuviera un pulso eléctrico. Su ritmo cardíaco no era simplemente rápido. Estaba sincronizado con una intención letal. Vinnie estaba distraído. Sus ojos se movían frenéticamente entre la figura de Dante que se acercaba y las salidas. Cambió el peso de su cuerpo preparándose para arrastrarla detrás de un pilar. Era ahora o nunca. Aria no gritó. No forcejeó sin sentido. Canalizó toda su rabia en un único movimiento calculado. Levantó la pierna derecha y pisó con todas sus fuerzas. El duro tacón de su costosa bota cayó directamente sobre el empeine de Vinnie. El crujido de pequeños huesos se oyó incluso por encima de la maquinaria. Vinnie aulló. El dolor subió por su pierna y su agarre se aflojó por reflejo. Aria no se detuvo. No intentó escapar. Lanzó la cabeza violentamente hacia atrás y utilizó la parte posterior del cráneo como un martillo. Golpeó directamente la nariz de Vinnie. Se oyó un crujido húmedo. La sangre caliente salpicó la mejilla de Aria. Vinnie retrocedió tambaleándose, cegado por el dolor. Se llevó las manos al rostro destrozado. El cuchillo cayó al suelo. Aria se dejó caer de rodillas y rodó hasta protegerse detrás de una pesada mezcladora industrial. «Dante, ahora», gritó con una voz áspera y autoritaria. Dante no dudó. No necesitó apuntar. El disparo fue una extensión de su voluntad. Levantó la mano derecha. 2 disparos. Sonaron casi al mismo tiempo. Vinnie Rossi salió despedido violentamente hacia atrás, como si una cuerda invisible hubiera tirado de él. 2 agujeros oscuros aparecieron en el centro de su frente. Cayó sobre el hormigón manchado de aceite. Sus ojos quedaron abiertos, mirando a ninguna parte. El silencio posterior fue pesado. Solo lo rompían el polvo que se asentaba y las sirenas lejanas de la policía que se aproximaba. Dante guardó las armas en un solo movimiento fluido. La máscara del asesino desapareció. Fue sustituida por una desesperación frenética. Corrió hacia Aria y cayó de rodillas a su lado. «Aria». La atrajo entre sus brazos y la aplastó contra su pecho. Sus manos estaban por todas partes, en su rostro, sus hombros, su cabello, buscando heridas de bala, huesos rotos. «Mírame, mírame. ¿Te han disparado?» Aria se aferró a él y enterró el rostro junto a su cuello.
Olía a pólvora, a sudor, y a aquella colonia cara que era inconfundiblemente suya. Estaba temblando. La caída de adrenalina la golpeó como una ola. «Estoy bien», jadeó con voz temblorosa. «Estoy bien. Has venido. De verdad has venido». Dante se apartó lo suficiente para sujetar su rostro entre las manos. Sus pulgares limpiaron suavemente la sangre de su mejilla. La sangre de Vinny. Después inclinó su cabeza para examinar el corte del cuello. Al ver aquella línea roja, su mandíbula se tensó y sus ojos se oscurecieron. «Te lo dije», susurró con la voz rota por la emoción. «Quemaría el mundo entero por lo que es mío. Habría matado a 1000 hombres para llegar hasta ti». La besó. Un beso con sabor a hierro y supervivencia. No fue delicado. Fue una desesperada confirmación de que seguían vivos en mitad de la muerte. De repente, un suave zumbido los interrumpió. Una fría luz azul comenzó a surgir entre sus manos unidas. Arya se apartó con los ojos muy abiertos. «Mi mano. Está ardiendo otra vez». Miraron hacia abajo. El anillo de plata de su dedo brillaba intensamente. El diminuto y complejo grabado del lobo había cambiado. La mandíbula, cerrada durante 20 años, estaba ahora mecánicamente abierta. El cierre biométrico. Dante contempló el objeto con asombro. Pensaba que era un mito. Lorenzo no utilizó una contraseña, utilizó un detonante fisiológico. «¿Qué quieres decir?», preguntó Arya sin aliento. «Lee tus datos biométricos». Dante tomó suavemente su mano. «Controla el pulso, la presión sanguínea, el cortisol, la adrenalina. Fue diseñado para permanecer cerrado durante la vida normal e incluso durante una reacción de miedo y huida. Solo se abre cuando quien lo lleva entra en un estado de lucha». Agresión controlada. El ritmo cardíaco específico de un Valentinetti que va a la guerra. Deslizó cuidadosamente el anillo del dedo. Ahora salió sin ninguna resistencia. Las abrazaderas internas se habían retraído. Con gran delicadeza, Dante abrió por completo la cabeza del logo. Dentro de la cámara hueca del anillo había un microchip no más grande que un grano de arroz. «El registro», susurró Dante. «Los archivos de chantaje, los jueces corruptos, los políticos, las cuentas bancarias, todo está aquí. Este chip vale más que toda la isla de Manhattan». Arya miró el diminuto chip. Después contempló la carnicería que los rodeaba. Miró el cuerpo de Vinny Rossi. Después a los soldados leales de la familia Moretti que aseguraban el perímetro. Finalmente miró a Dante. Comprendió que la deuda había desaparecido. El miedo había desaparecido. Ahora tenía en sus manos el poder para destruir todo el mundo criminal, o para gobernarlo. «¿Qué hacemos con él?», preguntó. Su voz era firme, ya no temblaba. Dante estudió sus ojos. Vio el cambio. Erta no era una camarera, era una reina que acababa de ganar su corona con sangre. «Lo que tú quieras, Arya». Dante colocó el anillo sobre su palma y cerró los dedos de ella alrededor. «Podemos destruirlo, desaparecer, vivir en alguna playa de Italia. O podemos utilizarlo. Podemos poner de rodillas a todas las familias de los 5 distritos. Podemos gobernarlo todo». Arya miró el anillo. Después volvió a colocarlo en su dedo. La luz azul desapareció. Pero la mandíbula del lobo permaneció abierta, preparada. «No huiremos», dijo Arya. Sus ojos tenían ahora el mismo acero frío que los de él. «Nos quedamos. Las familias Valentinetti y Moretti están unidas ahora. Hazles saber que tenemos el registro. Hazles saber que si vienen a por nosotros no tendrán que enfrentarse solamente al lobo. También tendrán que enfrentarse al dragón». Dante sonrió. Era la primera vez que Arya lo veía sonreír con auténtica alegría. Era una sonrisa peligrosa, afilada. «Y devastadoramente atractiva». «Como desees, mi reina». Se puso de pie y le ofreció la mano. Arya la tomó y la apretó con fuerza. Juntos caminaron junto a los cuerpos de sus enemigos.
Salieron del oscuro almacén hacia la cegadora luz del amanecer de Nueva York. Las sirenas estaban cada vez más cerca. Pero ya no importaba. Ahora eran intocables. La ciudad les pertenecía. Y así, la chica que recogía platos se convirtió en la mujer que recogía almas. En el brutal mundo de la mafia, la inocencia es una debilidad. Pero el amor es el arma más peligrosa de todas. Dante y Aria no se limitaron a sobrevivir a la guerra. La terminaron. Sellaron su legado con sangre y plata. ¿Se te detuvo el corazón cuando Aria finalmente decidió contraatacar? Si te ha encantado esta intensa historia de romance mafioso, pulsa ahora mismo el botón de me gusta. Eso nos ayuda a crear más historias largas para ti. No olvides compartir este vídeo con algún amigo que necesite una nueva obsesión. Y suscríbete con las notificaciones activadas para no perderte el próximo episodio. ¿Crees que deberían utilizar el chip para hacer el bien o para hacer el mal? Cuéntanos tu teoría en los comentarios. Gracias por vernos.